al intentar abrir la puerta, alguien metió un alfiler, una aguja y me pinchó uno de mis ojos. Estamos muy contentos de podernos conectar otra vez. En cada espacio que hemos hablado siempre ha salido algo interesante, ¿no? Siempre. Y hoy, Entonces, y hoy desde nuestra casa, nuestro lugar seguro que hemos construido con tanto amor. así es. Y queremos que ustedes se sientan también en ese lugar seguro, como Valeria lo está mencionando. ¿Se siente en terapia? y eso no es malo. Es inevitable porque, para los que no saben, yo soy psicóloga. Cuéntanos tú qué haces. Yo soy ingeniero industrial y, y me he enfocado en diferentes proyectos alrededor de mi carrera. Ahora estoy en el mundo de la sustentabilidad corporativa, así se llama. Entonces alrededor de eso gira mi lunes a viernes. Algo que admiro de ti es que cuando se te presenta un proyecto o cuando te proponen hacer algo, sacas lo mejor de ti para realmente cumplir con lo que ese proyecto exige, pero él lo hace de una forma sobresaliente siempre. Por ejemplo, devolvámonos al colegio. Cuando estabas en bachillerato, cuéntanos cómo fue ese proceso del ICFES. Wow, es una historia muy larga y profunda también. Yo estaba en noveno grado, o sea, comenzando high school, para los que de pronto están en Estados Unidos. Tenía que presentar mi ICFES o la prueba Saber 11 que ahora se llama. Eso tenía que presentarlo en 11. Y yo todavía estaba como preparándome para hacer eso, pero tuve un accidente. Wow. Tuve un accidente cuando tenía 14. A mis 14 años yo estaba ensayando una obra de teatro eh, en la iglesia y tuve que ver por la puerta, como por un huequito de la puerta, y alguien golpeó esa puerta cuando estábamos ensayando. Y al golpear por la puerta, yo fui a abrir. Y al intentar abrir la puerta, alguien metió un alfiler, una aguja y me pinchó uno de mis ojos. Quiero que nos, quiero que por un momento pensemos lo que implica que con un alfiler te lo claven en el ojo. Eso debió ser muy doloroso. Me dolió mucho, recuerdo que lo primero que pensé cuando sentí que algo había entrado a mi ojo es que de pronto era un palito que me había chuzado mi ojo y no era tan consciente de lo grave que había sido lo que había ocurrido esa noche. Era un sábado. No era un domingo en la noche. Wow. Y, 15 de agosto fue. y digamos que tú vivías en una región en Colombia donde no tenías clínicas muy cerca. Entonces cuéntame cuál fue la decisión de tus papás o tuya en ese momento, después del accidente. Esa noche cuando tuve el accidente, que estaba en la iglesia, yo no hice ruido, simplemente como que fui a mi casa, hice como si nada pasaba, esa noche no pude dormir Pero tus y papás ya sabían que te había pasado eso. ellos no supieron al instante, Ok. porque yo traté de guardarlo como que no pasó nada, como que todo está bien, y luego ya mi hermano se dio cuenta de lo que había pasado y él le contó a mis papás, y mis papás fueron a mi habitación para ver qué era lo que estaba ocurriendo, Wow. y mi ojo comenzó a reducirse el tamaño. Se comenzó a reducir y me dolía mucho y sentía cómo salía líquido de mi ojo, y al otro día fui al colegio normal, pero el dolor era tan fuerte como a las 10 de la mañana y mis papás llegaron ahí y me llevaron a la clínica más cercana a Dorada, Caldas, me llevaron. Dairo es de Guaduas, Cundinamarca, de una región hermosa que se llama San Ramón, Así ¿cierto? se llama el lugar donde nací específicamente. Exactamente. Ahí Bueno, se, donde me crié, yo nací en en Guaduas, Guaduas. pero luego ya iba allá porque era donde Ujú. vivían mis papás. Y la clínica más cercana a esa región donde él se crió era Doradal. Dorada, Dorada, Caldas, perdón, Dorada Dorada. también es otro sitio, Ajá. pero ese era Dorada. Ahí estuve, Ujú. el doctor lo revisó y dijo pues que no era nada grave, que simplemente iba a poner como algo para que dejara de salir el líquido
de mi ojo. Sin embargo, eso no funcionó porque el líquido seguía saliendo de mi ojo y tuvieron que remitirme luego a Bogotá. Yo creo que el hecho de que tu ojo se empezó a reducir de tamaño fue como que algo muy grave, o sea, Y eh, tenía un punto blanco y mi visión comenzaba a reducirse. listo. Entonces llegas a Bogotá y Dios es muy bueno desde el minuto cero que pasa el accidente porque llegas a una clínica en particular. Cuéntanos de la clínica donde llegaste. Mi prima Luz vivía en Bogotá, ella había ido a estudiar y ella nos recomendó que fuéramos a la clínica Barraquer. Y ahí fuimos de ¿Y qué tiene de urgencias especial esa clínica? y es Cuéntanos. dedicada a optometría y a oftalmología y es como es la mejor clínica de Colombia en El el tema está... tratarlo tal como yo lo necesitaba. Y llegamos y fue una urgencia. Ujú, Ya el dolor era muy fuerte, mi ojo yo ya no veía, yo veía todo muy nublado, muy blanco. Llegué con mi mamá ahí ujú. y con mi prima por urgencias y de una vez me dijeron que la pérdida del ojo podría ocurrir porque estaba muy tarde, ya había pasado como unos 3 días después de que el punzón había ocurrido. Wow. Eso quiere decir que lo que te dijo sobre la pérdida era que te ibas a quedar ciego por un ojo, más literalmente hablando. Sí, que iba a perder la visión porque el alfiler había traspasado 4 capas de la córnea. Wow. Es decir, había sido muy profundo y no había sido específicamente en el iris, sino alrededor, y eso hacía que hubiese mucho riesgo. Wow. Y ahí comenzó, digamos, todo el viacrucis de esa época que entramos a cirugía de una vez. Recuerdo que fue muy a las horas de lo que ocurrió y era algo muy Emo- microscópico. Emocionalmente, ¿cómo estabas tú y cómo estaba tu mamá? Yo estaba pensando quién lo había hecho. Mi pregunta era quién fue el que me chuzó el ojo, quién se atrevió a hacerlo, porque a mí en la iglesia Mm. no estaba haciendo algo malo. Estaban haciendo Estaba en la iglesia, estaban como preparando una obra de Ah, teatro. ok. Creo que era para Amor y Amistad, era agosto. Entonces como que ahí estaba un poco con muchas preguntas, Claro. ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y no sabíamos quién había sido. Había como sospecha entre un primo y otra persona que estaba ahí, que Mm, supuestamente eran amigos míos sí. en ese momento. Y sí como muy preocupado por mi mamá, como que yo nunca he querido molestar. Ser una carga. Sí, como que mi mamá estaba muy preocupada, pero ella igual muy firme lo demostraba, no demostraba lo que estaba pasando, Ujú. pero por la carga yo la tenía muy por dentro y pensando que iba a quedar sin un ojo. Wow. Cuando la doctora Barraquer te dice que es probable que pierdas el ojo, en ese momento, ¿qué pasó por tu mente? ¿Se te pasó la vida por delante? O sea, es que no estamos hablando de... es un sentido demasiado importante, o sea, es la visión. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué sentiste? Yo creí que sí lo iba a perder, pero yo en ese momento quería calmar mi dolor. Yo creí que iba a perder mi ojo, pero yo sí quería era calmar mi dolor en ese momento porque el dolor en el ojo es insoportable, Mm, porque tú no puedes rascarte como si te duele acá y te mm. rascas y tratar de entender el dolor de un ojo es muy profundo. ¿Te dieron medicamentos para el dolor de ojo? ¿Eso existe? Sí me dieron medicamentos habituales para el dolor no se calmaba y sobre todo el líquido no salía. La primera cirugía eh, era ponerme puntos dentro del ojo. Y eso no es tan fácil. Luego yo lo veía microscópicamente cómo lo hacían y la doctora Carmen Barraquer, que fue la que me hizo a mí la cirugía, me decía no te puedes mover ni un segundo porque es un terremoto en la cirugía. Y claramente no podía ser con anestesia porque tenías que mantener el ojo abierto. Sí, yo creo que ponían algún tipo de gotas en mi ojo para tratar de relajar el músculo. Pero Eh, tú eras consciente de todo lo que estaba pasando porque lo estabas viendo. Sí, yo era consciente, estaba despierto, no fue tenía que tener mi ojo abierto todo el tiempo, no me podía mover, Mm. y con el dolor y con todo lo que estaba pasando, fue muy difícil y esa cirugía fue larga, duró varias horas tratando de repararme. Finalmente la cirugía termina
y me ponen un parche acá y el dolor era muy intenso todavía. eh, y tuve días de no poder dormir, yo creo que unos 3 días de no poder dormir, ¿En serio? de no poder llegar a ¿Por el dolor? conciliar el sueño, porque yo tenía que estar así todo el tiempo, Boca arriba. boca arriba, porque la presión en el ojo tenía que controlarse. Wow. Y en una de esas días, alguien me llama y me pregunta que si voy a quedar tuerto. Y eso fue detonante para mí. Mm, Y de ahí como que no quise recibir llamadas, como que fue, ya no quiero que nadie me hable, como estaba muy mal ahí. Claro. Eh, ahí me enteré quién había sido en esos días, que había sido un primo el que había insertado el alfiler en la puerta, que Ujú. luego yo puse mi ojo ahí a ver quién era y me chuzó el ojo. Y, ¿Sentiste y que yo fue? creo que fue una herida más a mi alma, como a mi fe, porque te chuzan en Mm. la casa de Dios. ¿Fue un accidente o fue intencional? Yo creo que sí fue un accidente. Yo lo conozco muy bien a él y no fue algo planeado. O sea, él no dijo, ay, yo voy a dañarle, a chuzarle. Yo creo que pensaron que uno pondría el dedo. No sé por qué. Yo nunca pienso que él haya pensado Mm. que era intencional. Pero Él fue muy igual, generoso, él pagó parte de mis daños, eh, pero yo nunca le tuve rabia, odio a él. Mi tema era muy con Dios, ¿por qué permitir que eso ocurra? wow. Cuando la doctora sale de la cirugía y habla con tus papás, ¿cuál fue su pronóstico en ese momento? ¿Qué dice ella de la cirugía y de lo que podía Ella, pasar? lo que ahí la doctora Carmen dice es, tenemos que esperar 2 días para que el líquido acuoso se detenga. Si no se detiene, tenemos más riesgo de pérdida y nos toca intervenir nuevamente para poner como un parche dentro del ojo. Era como la Ujú. explicación, pero el ojo ya proporcionalmente era mucho más pequeño, ya parecía como una uva pasa, una uva que está arrugadita, mi ojo parecía eh, arrugado, dentro de su textura era arrugado porque el líquido acuoso se había perdido en grandes cantidades. Entonces teníamos que esperar las 72 horas para ver la recuperación. Si eso no ocurría, tenía que hacer algo mucho más agresivo, como trasplante de córnea, procedimientos sumamente caros también, y también que ponía más en riesgo lo que estaba Mm. pasando. En una de esas fuimos al control de los 2 días para ver si ya podíamos como continuar, y la doctora dijo que el líquido seguía saliendo. Mm. O sea, La, riesgo. la cirugía no había funcionado tanto. Y dio 24 horas más y ella dijo, si el jueves, recuerdo, a las 2 de la tarde no estamos controlando la salida del líquido acuoso, tenemos que tomar la decisión. Esas 24 horas fueron las más largas de toda mi vida. Recuerdo a mi mamá y mi papá oraban en la noche, y había una guerra muy espiritual por mi visión. Creo que no solamente era por mi visión física, sino por la visión de mi vida, y de también mi relación con Dios. Mm. De que el enemigo seguramente quería impedir muchas de las cosas que Dios haría más adelante en mi vida. Entonces, creo que esas 24 horas fueron de lucha. Yo quería ver un milagro, quería Mm. ver que realmente ¿Tú ocurriera. también orabas? ¿Tú orabas por un milagro con tus papás o estabas como... Yo creo que estaba muy observador, yo Mm. creo que estaba observador y era como, ya que mis papás oren y como que observemos lo que está pasando. Ujú. Yo tenía 14, entonces estaba muy en el colegio, muy La pensando, yo era adolescencia. el mejor estudiante de mi clase, y pensando que ese año no lo iba a hacer, que iba a perder el año porque ya los profesores fue como, ya iba a llevar muchos días fuera, la recuperación iba a ser larga, Mm. entonces era como lo mejor es que este año se dedique a curarse. Ya. Em, a las 24 horas, ¿qué pasó ese jueves? Llegó la hora de ir a la clínica y recuerdo que mi mamá la escuché en una llamada como diciendo que era muy duro lo que estaba pasando, la situación, creo que con un familiar, y lloraba y lloraba. Delante mío nunca lloraba mi mamá, muy fuerte, mi mamá es impresionante. Em,
pero yo no quería que ocurriera eso, ¿no? Que como que la fe, no quería que la fe fuera defraudada, como que uno quiere realmente que ocurra para, pues, para ver a Dios en acción. Llegamos, hicieron el examen y ahí había mucha tensión, ¿no? Porque era, si sigue saliendo, pues ya sabemos qué hay que hacer. Y ahí ocurrió el milagro. Ahí ya el líquido se había detenido de Wow. salir, ya había creado como una capa el ojo y entonces la doctora fue como, estamos bien, Para el líquido. para el líquido, ahora hay que esperar que comience a recuperarse, que el ojo vuelva a tomar forma y a ver, porque yo no estaba viendo, A recuperar el a tamaño. recuperar el tamaño y a recuperar toda la forma. Uf, es que seamos conscientes de que estamos hablando del ojo. Me parece muy fuerte eso, pero me encanta cómo lo relacionas con un ataque de Satanás a tu futuro, a tu visión, no solamente física, sino de lo que Dios iba a traer para tu vida. Entonces, ahorita quiero que profundicemos en eso, pero antes quiero que nos cuentes un poco cuando te terminaste de recuperar, volviste al colegio y qué pasó. Los profesores te hicieron repetir décimo o pudiste presentar tu ICFES, ¿cómo fue eso? Sí, yo duré 60 días, todo un bimestre, mi colegio era por bimestres, fuera del colegio. Entonces ahí era como lo mejor es repetir el año. Tuve que cambiarme de lugar donde estaba viviendo, estar más cerca del colegio para poder ir. Yo sí quería terminar el año, quería Graduarte con tus graduarme con compañeros. mis compañeros, no quería perder un año. Entonces fue un proceso de mucho esfuerzo. Además que tenía que estudiar y con mi ojo era muy difícil. O sea, para no tener que repetir el año, tú hablaste con los profesores y les dijiste que te ibas a esforzar y que te ibas a adelantar lo que habías perdido. Sí, entonces lo que el colegio hizo fue que me perdonó a mí todo lo que había visto en el bimestre y me dijo, si en el último bimestre del año pasas todo, te lo valemos por el tercer bimestre. Y que venías igual con un rendimiento académico muy bueno. Muy bueno, entonces yo terminé haciendo el segundo bimestre, me fue muy bien, pasé y fui el mejor estudiante ese año otra vez. Que, o sea, después de no haber estudiado por un bimestre, de tener que haber estudiado con un solo ojo, terminaste siendo el primero de tu clase El igual. primero de mi clase seguí siendo, y eso fue algo bueno, un orgullo para mí, recibir la excelencia ese año a pesar de que estaba trabajando a 50% de Wow. mi visión. ¿Sientes que Dios te redimió también con eso? Como que de alguna forma sanó todo lo que estaba pasando en tu Creo que eso interior y te ayudó, dio esa victoria. creo que eso ayudó Mm, a que sanara, a mm, que me diera un poco de alegría, mm. y que realmente fuera, pasara luego a décimo, ¿no? A 11. A 11 sí, a 11 exacto. Ok. Y que luego terminas 11 siendo también el mejor de tu clase y el mejor ICFES del Y colegio. luego fui el mejor el examen obligatorio de mi clase. Y Dios me ayudó en eso, o sea, yo ahí Mm. vi como su redención y ahí es el momento en el cual yo puedo decir, tuve como mi primer antes de Cristo, después de Cristo. Wow. Es decir, antes de tener la visión, luego de tenerla, y fue como mi primer encuentro real con el mundo espiritual. Y, y cuando pensaba en lo que estamos haciendo con Vision y con todo lo que significa visión para nosotros, estaba conectado también con mi historia, con lo que había ocurrido en esos años de mi vida. Wow. O sea que Dios utilizó ese momento para mostrarte lo que iba a continuar, a lo que te ibas a dedicar, o digamos que Él utiliza las situaciones difíciles para confirmar su propósito, ¿no? Y como que para que Ujú. uno pueda sentir lo que sienten otras personas y en esa misma dificultad ayudarlas a superar eso que uno tuvo que superar. Y en tu caso fue tener visión, ¿verdad? Exacto. Y Que tener la visión de la cruz, de la mm, salvación, de lo que Dios hace en nuestra vida, más allá de tengo un plan para mi vida mm, concreto, nuestra visión está muy en espejo retrovisor, sí, en ver la obra de Cristo y mm, cómo eso puede tener efecto en mi vida. Creo que, y ahora que lo puedo conectar, encuentro, agradezco que eso haya pasado, mm, pero fue muy doloroso, claro. fue muy doloroso para todos. O sea,
eso no debería pasar. Sí, no. Siempre ha sido ese mi cuestionamiento, eso no debería pasar, eso no debería ocurrir, pero lo acepto así no me haya gustado. ¿Sientes que también fue una visión para las personas de tu familia en creer que Dios iba a hacer un milagro y que puede hacer milagro en sus vidas, en otras áreas? Creo que sí fue uno de los primeros milagros que experimenté conscientemente, también para mi mamá, para mis papás, para mi familia, para mis amigos. Creo que sí fue una forma de ver a Dios y que no quede tuerto como algunos lo decían. Yo recuerdo que cuando conocí a Dairo tenía gafas, ¿cierto? Y entonces es la típica pregunta cuando uno se está conociendo es ¿y por qué tienes gafas? ¿No ves de lejos o no ves de cerca? Y él me contó su testimonio y me dijo que desde que tuvo la cirugía los doctores le recomendaron utilizar gafas Preventiva, sí. por prevención, pero que su visión se había, o sea, tu visión se alcanzó a, digamos, como alcanzaste a tener, ¿cómo se dice? Cuando uno ve, no ve de cerca. Astigmatismo. Exacto. Ujú. ¿Alcanzaste a tener algo de eso a raíz de lo que pasó con tu ojo? Sí, mi visión, lo ideal es que sea 20/20, ¿no? Ujú. Entonces yo tenía mucho más por ese ojo y a medida que pasó el tiempo, ahora veo mejor por el ojo ¿Qué? que ocurrió el accidente. O sea, ahorita él ve mejor por el ojo que Ahora tuvo veo el mejor por el accidente. ojo del ¿Que es el accidente, izquierdo o el derecho? que es, ¿cuál crees tú? Este. Porque ya sabes, Sí. el izquierdo. Veo más por ¿Qué? ese ojo porque naturalmente no va, la visión se va reduciendo, pero cuando me hacen el examen, hoy veo más por el del accidente que por el ojo normal. No, sabes que esto es impresionante. Pero cuando yo te conocí, tú me contaste la historia, me contaste que sí, los doctores te recomendaron y que por visión también. Pero luego tú me contaste, fui a un examen hace poco, en esa época, o sea, hace Ujú. unos 10 años, y me dijeron que ya estoy viendo perfecto. Entonces yo le hacía la pregunta, entonces, ¿por qué sigues usando gafas? Y me acuerdo que te quedaste pensando como que en realidad no sé, como que era como esa carga que seguías teniendo del ojo y que tenías que usar las gafas, pero Dios había hecho un milagro completo, Dios había traído la sanidad completa a tu ojo y recuerdo que te las quitaste. Cuéntame cómo fue ese proceso de ya decir, sí, en realidad Dios hizo el milagro, ya ni siquiera necesito gafas. Sí, yo las usaba porque para mí la prevención y como que el miedo, yo Hmm. creo que era un trauma Hmm. de proteger los ojos. Wow. Creo que el hecho de tener las gafas si no las necesitara hacía que protegiera mi ojo por el trauma de que algo podía entrar. Sí, Entonces cuando algo se acercaba a mí que tuviera puntas, chuzos, ramas, te daba recordaba impresión. eso. Uf, tremendo. Entonces, ¿cómo, O sea, el cómo trauma que había quedado era que todo lo que fuese chuzudo, Ujú, puntillas, chuzos, lo veías y te asustaba? mejor proteger el ojo. Wow. Pero después me acuerdo mucho que también hablabas, tú fuiste un portador de los 360 no temas que dice la Biblia. Y siento que te los apropiaste mucho y que Dios te llevó a través de esos 360 no temas, que son versículos en la Biblia que hablan de no tener miedo. Y hay el mismo número que los días del año. 365 no temas, 365, uno perdón. para cada día Del año, del año. exacto. Entonces siento que esas fueron tus banderas, ¿cierto? Ujú. Sientes que Dios utilizó los 365 no temas para quitar ese miedo y ese trauma y que pudieras decir, ya ni necesito gafas porque Dios me ayuda a no tener miedo. Sí, yo creo que esa búsqueda de los no temas tiene una raíz y es esta la raíz. Hmm. La raíz de no tener miedo de que algo me va a chuzar, de que algo va a pasar y tuve que convertirlo en algo que le ayudara a otras personas. Por eso los Wow. buscamos, los hicimos, los imprimimos y Hicimos un libro. hicimos un libro que lo usamos hoy todavía. O sea, yo no conocía obviamente a Dairo cuando tuve el accidente, ni los años después, cuando ya él me cuenta y él me dijo que estuvo todo un año buscando los 365. Él me dijo, yo tengo un sueño de hacer un devocional que tenga 30 no temas. Los más top de Exacto. los Y 365. entonces hicimos un devocional que lo tenemos online, si quieren tenerlo, se los podemos enviar. Y para mí fue como que esa bandera, eso que quedó, esa muestra de la fidelidad, del milagro, de lo que Dios hizo en tu vida, en ese libro. Entonces me Ahí parece lo tenemos impresionante y tu es muy especial. testimonio. Entonces queremos que tú, si estás viviendo una crisis de visión, de no saber qué hacer con situaciones que están pasando, que puedas acudir a esa herramienta de
podernos proteger con las gafas antitemor Wow. que Dios nos da en su palabra. No necesito unas gafas físicas para proteger y decir, ay, algo me va a pasar, sino cada parche de antitemor que puedo tener me ayuda, hoy quiero que te ayude a ti también a poderlo hacer y poder caminar hacia la claridad que Dios tiene para nosotros. Amén. Tremendo. Gracias por tu testimonio. Te amo. Gracias a ti.